disbelief at this loss. They came to reflect at a memorial set up outside Makita's Cookies where Dolph was shot and killed Wednesday afternoon. El martes, alrededor de las 9 de la mañana, hora local, comenzó el 11º día del juicio contra Diddy. El primero en subir al estrado fue un agente de la policía de Los Ángeles llamado Chris Inayo. Se le preguntó por la noche en la que Diddy supuestamente irrumpió en la casa de Kid Cudi. El agente explica que el 22 de diciembre de 2011, alrededor de las 8 de la mañana, recibió un aviso de un robo. A continuación, él y sus compañeros se dirigieron a la casa con las sirenas encendidas. Cuando llegaron, vieron un coche negro alejándose. Al comprobar la matrícula, descubrieron que el coche estaba registrado a nombre de Bad Boy Records. Los agentes entraron en la propiedad de Cudi y vieron que la puerta estaba abierta. Sin embargo, no encontraron nada inusual. Unos 20 minutos más tarde, Kid Cudi regresó a su casa y presentó una denuncia por allanamiento de morada. Después de que el agente de la fiscalía relatara todo lo sucedido, le tocó el turno al abogado defensor de Diddy. El abogado de Diddy preguntó directamente si se habían denunciado armas en el incidente o si había indicios de secuestro. El agente negó ambas cosas y declaró que ni siquiera se había denunciado un robo. Esta declaración fue un momento muy importante para la defensa de Diddy, porque el supuesto secuestro a punta de pistola es uno de los principales cargos que necesita la fiscalía para poder acusar a Diddy de liderazgo de una banda criminal. Con ello concluyó el interrogatorio y se llamó al estrado al siguiente testigo. Se trataba de Lance Jiménez, un investigador de incendios que fue llamado en enero de 2012 al coche en llamas de Kid Cudi. Declaró ante el tribunal que la capota de tela del coche había sido cortada y que luego se había arrojado al interior una botella de cerveza llena de gasolina. Los investigadores encontraron un mechero junto a la botella de cerveza. Además, se registraron todas las huellas dactilares de la casa de Kid Cudi. Se encontraron huellas de un hombre y una mujer en la puerta de la casa de Kid Cudi. Estas fueron remitidas a la policía de Los Ángeles. Sin embargo, según Jiménez, estas pruebas fueron destruidas por la policía de Los Ángeles en agosto de 2012. Tras esta declaración, los abogados de Diddy presentaron inmediatamente una objeción, que fue aceptada. A continuación, se produjo cierto revuelo en la sala, por lo que se pidió al jurado que abandonara momentáneamente la sala. Los abogados de Diddy alegaron que la mención de la destrucción de pruebas podría llevar al jurado a pensar que Diddy podría estar involucrado. Según los abogados de Diddy, se trataba de un error grave. Por ello, los abogados solicitaron incluso que se archivara todo el proceso contra Diddy. Sin embargo, el juez rechazó esta solicitud, y cuando el jurado volvió a la sala, el juez les indicó que ignoraran cualquier referencia a las huellas dactilares. A continuación, el abogado de Diddy interrogó al investigador y le preguntó si había contactado con Cassie y con Capricorn Clark, la asistente de Diddy en aquel momento, después de que se encontrara el rastro de ADN femenino. Al parecer, con el fin de sugerir al jurado que Cassie o Capricorn Clark podrían estar involucradas en el delito. El investigador respondió que había intentado contactar con ambas en varias ocasiones, pero que nunca había recibido respuesta. Por último, se le preguntó si se había denunciado la pérdida de un guante encontrado en el asiento trasero del coche. También lo negó. A continuación, fue liberado del estrado. El siguiente en declarar fue Deontay Nash, estilista y amigo íntimo de Cassie, quien dejó claro desde el principio que no habría testificado si no hubiera sido necesario. A pesar de ello, habló durante horas y confirmó casi todas las declaraciones de Cassie durante el interrogatorio. Según su declaración, Diddy no solo habría amenazado a Cassie, sino también a muchas otras personas. Y durante una discusión, Diddy incluso habría anunciado que enviaría videos íntimos de Cassie a los empleadores de sus padres. Como Deontay se entrometió en la discusión, Diddy lo habría agarrado y abofeteado. Según su declaración, esto ocurrió varias veces, pero por miedo nunca lo denunció a la policía. Después de más de 2 horas en las que habló casi exclusivamente en términos negativos sobre Diddy, la fiscal le preguntó al final qué pensaba hoy de Diddy. Y Deontay Nash respondió: "No lo odio". Tras una breve pausa, en la que se anunció que la jornada del juicio se alargaría un poco, Deontay Nash fue interrogado por la defensa. Se le preguntó si él mismo había presentado una demanda contra Diddy por haber sido supuestamente violento con él, y él respondió: "No, solo quiero dejar todo esto atrás". Los abogados de Diddy le preguntaron entonces si Diddy le había ayudado a iniciar su carrera y si era él quien pagaba, por ejemplo, las sesiones regulares de estudio de Cassie. Él confirmó ambas cosas. A la pregunta de si había participado en actividades delictivas en nombre de Diddy, respondió con vacilación: "Sí", y explicó que consumían drogas juntos, pero que nunca había visto que el personal de Diddy le diera drogas. Dado que la vista ya se había prolongado más de 1 hora, el interrogatorio se aplazó al día siguiente.
El jueves continuó el interrogatorio de Deontay Nash. Contó que fue él quien emparejó a Cassie con Michael B. Jordan y que Cassie también habría salido con un futbolista en 2017. Además, confirmó un incidente ocurrido en Nochevieja de 2016, en el que Cassie habría recibido la visita de otro hombre, a pesar de que solo un día después voló a México junto con Diddy. Cuando la defensa mencionó a Kim Porter, el juez amonestó al abogado de Diddy por alargar demasiado el interrogatorio, por lo que este finalizó el contrainterrogatorio hacia las 10:30 hora local. A continuación, se interrogó a la segunda presunta víctima de los abusos de Diddy, a la que en el tribunal solo se la conoce como Mia para proteger su identidad. Declaró que había trabajado para Diddy durante varios años y describió el ambiente de trabajo como caótico y tóxico. Dijo que su estado de ánimo determinaba el ambiente. Él le lanzaba objetos, la empujaba contra la pared e incluso la tiraba a la piscina. También afirmó que él la había agredido varias veces. Ya en su entrevista de trabajo, él le abrió la puerta en ropa interior. También describió las condiciones de trabajo inhumanas que ya hemos escuchado de otros antiguos empleados. Desde el primer día, no se le permitía salir de la casa sin el permiso de Diddy y en ocasiones tenía que trabajar 24 horas seguidas, por lo que tomaba medicamentos para poder aguantar. Cuando se le preguntó por los incidentes con Cassie, en los que ella estuvo presente en parte, también confirmó todas las declaraciones que ya hemos escuchado varias veces durante el juicio: los llamados freak-offs, el consumo de drogas y los abusos físicos y psicológicos por parte de Diddy. Ella también consumía de vez en cuando, pero solo porque Diddy la obligaba. Luego, la fiscalía le preguntó por los presuntos abusos y ella dijo que no podía dar fechas exactas porque los incidentes se producían con frecuencia. La primera agresión presunta tuvo lugar en un hotel, después de que ella llevara varios meses trabajando para Diddy. Se encontraba en la cocina de un ático cuando Diddy pidió a todos los demás que estaban allí que salieran, de modo que solo quedaron ella y Diddy. Según ella, él le dijo que estaba haciendo un buen trabajo y le sirvió varios chupitos de vodka. Ella bebió 3 y enseguida se dio cuenta de que estaba bastante borracha. Después, él se le acercó cada vez más, la besó y le metió la mano debajo del vestido, según declaró ante el tribunal. Cuando le preguntaron si ella había querido hacerlo, respondió claramente que no. Estaba tan conmocionada que no dijo nada. Lo siguiente que recordaba era estar sentada en una silla en otra habitación y que ya era de día. Dijo que todavía estaba vestida cuando se despertó, pero que no recordaba cómo había llegado allí desde la cocina. Solo unos días después, él volvió a acercarse a ella. Estas agresiones se repitieron tantas veces que ya no podía contarlas. Sin embargo, recuerda con exactitud un suceso concreto que ocurrió en 2009 o 2010. Esa noche dormía en una habitación de invitados en la casa de Diddy y se despertó de repente al darse cuenta de que Diddy estaba encima de ella. Él le habría dicho que se callara, y ella se quedó paralizada. Cuando se le preguntó si todo había sido consentido, respondió entre lágrimas: "No, pero fue muy rápido". También contó otros abusos en los que Diddy la habría apartado en repetidas ocasiones para abusar de ella, ya fuera en los baños de los aviones o en los armarios. En el juicio declaró: "Siempre pensé que sería la última vez. Tenía mucho miedo de que la despidieran y de no poder volver a trabajar en el sector si Diddy se enfadaba. Por eso no habló con nadie sobre lo sucedido en aquel momento. Tampoco acudió a la policía, porque había visto en numerosas ocasiones cómo la policía de Los Ángeles trataba de forma preferente a Diddy. En una ocasión, la detuvieron por exceso de velocidad, pero le permitieron seguir circulando sin multarla cuando pudo demostrar que trabajaba para Diddy. En otra ocasión, la detuvieron junto a Diddy, pero el agente reconoció a Diddy y les dejaron seguir sin más controles. Por eso no habló del tema hasta que los investigadores del gobierno estadounidense se pusieron en contacto con ella. Declaró ante el tribunal que el tiempo que pasó con Diddy fue lo más traumático y horrible que le había pasado en la vida. Con esta frase concluyó el juicio el jueves. El viernes continuó el interrogatorio, en el que Mia tuvo que declarar sobre la relación entre Diddy y Cassie. Contó que a menudo se veía envuelta en los dramas de la relación y que recibía regularmente innumerables llamadas y mensajes de Diddy, a veces durante toda la noche. Por eso, hoy en día sufre ansiedad e insomnio. A continuación, la fiscal mostró un mensaje de texto que Diddy le había enviado a Mia en octubre de 2015, en el que decía: "Tienes 2 minutos para llamarme o os voy a destrozar a todos y lo voy a contar todo". Cuando se le preguntó qué quería decir Diddy con eso, Mia explicó que amenazaba con contarle a Cassie lo de las agresiones, como si ella hubiera querido todo eso voluntariamente y como si hubiera habido una aventura a espaldas de Cassie. A pesar de ello, siguió trabajando para Diddy durante 2 años más porque no encontraba otro trabajo.
Según su declaración, Diddy había arruinado su reputación en la industria. Su relación con Diddy terminó en 2017 tras una disputa legal. Diddy tuvo que cerrar una empresa para la que trabajaba Mia, y como consecuencia, tuvo que pagarle $400,000 en concepto de indemnización. Para Diddy, eso fue la prueba de que ella le había traicionado. Mia declaró ante el tribunal que desde entonces sufre un trastorno de estrés postraumático grave y complejo, provocado por lo que vivió con Diddy. A continuación, los abogados de Diddy la sometieron a un interrogatorio y al jurado se le mostraron numerosas publicaciones de Instagram en las que se veía a Mia junto a Diddy riendo, celebrando y feliz. En algunas publicaciones incluso escribía que Diddy la inspiraba. El abogado le preguntó si ese era el hombre que la había traumatizado y si las fotos habían sido tomadas después de las supuestas agresiones. Ella respondió afirmativamente a ambas preguntas y dijo que Instagram solo sirve para mostrar lo maravillosa que es la vida, aunque no sea verdad. A continuación, el abogado mostró más publicaciones en las que ella seguía elogiando a Diddy. Algunas de ellas se publicaron 6 años después de las supuestas agresiones, y el abogado le pidió que leyera en voz alta algunos de los pies de foto. Entre ellas, había frases como «Diddy, te queremos». A continuación, el abogado presentó un álbum con fotos de su tiempo juntos, que Mia le había regalado a Diddy por su 45 cumpleaños. En él había muchas notas escritas a mano en las que hablaba de Diddy de forma muy positiva. También tuvo que leer en voz alta estas notas y en la última ponía «Te quiero para siempre». El abogado le preguntó entonces por qué le había hecho un regalo así a Diddy si él era el motivo por el que su vida se había arruinado. Su respuesta: «En ese momento, él me hacía sentir diferente». Cuando le preguntaron si no le había contado a nadie durante todos esos años los supuestos abusos, dijo que en el entorno de Diddy todos le eran leales y que tenía miedo de que él pudiera matarla. A continuación, el abogado le preguntó directamente si estaba mintiendo y si todo lo íntimo entre ella y Diddy había sido consentido, a lo que ella respondió que había dicho toda la verdad. A continuación, se mostraron al jurado los correos electrónicos que Mia había enviado a Diddy tras su despido, en los que escribía que su vida había terminado y que quería quitarse la vida. La defensa le preguntó por qué estaba tan desesperada por su despido y ella respondió: «No quería dejar la empresa en la que por fin había hecho realidad mis sueños». Así terminó el 13º día de protestas y el contrainterrogatorio continuará el lunes. Por supuesto, seguiré al tanto y os mantendré informados, así que no olvidéis suscribiros. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo video.